con símbolos de alarma se ha leído un reporte que sale en el periódico The New York Times el 1 de junio del año en curso 2016, en donde se lee que el incremento de las muertes se ha elevado y sigue elevándose por primera vez en más de 10 años. Y cita el artículo como causas más importantes de esto, como por ejemplo el suicidio, la sobredosis, abuso de las drogas, y también mencionan el Alzheimer. Estas tres las menciona el periódico como causa de la elevación de ya de miles de muertes en el propio Estados Unidos. Entonces nos habla de que con cifras de que del año pasado, por decirlo así, se muestra que ha habido un incremento grandísimo que no se había visto, y que de hecho el mismo artículo dice es una cosa rara, que se está viendo de que más y más, y hay que ponerle atención a esto porque acá habla de una población en particular, habla del hombre blanco, la raza blanca, que por primera vez hay una tendencia al incremento de las muertes. Y nos aclara acá que están midiendo esto en base a por cada 100,000 gentes. Dice es raro porque se está viendo esto en un grupo que antes pues no se había visto, y eso es hombres blancos menos educados, los con menos nivel de educación, que en el caso de Estados Unidos el adulto, el hombre blanco, muchas veces sin ni siquiera un título de bachillerato, en el caso del Estados Unidos de ahora es más del 50%. De hecho se ha reconocido como uno de los países menos alfabetas del mundo, ¿no? En donde hay una cultura a la no lectura de libros, hay una cultura a la no educación, hay una cultura a terminar sus estudios en muchos casos antes de bachillerato, por muchas razones, ¿no? Muchos aducen, por supuesto, que es la cuestión económica juega un papel predominante, ya que inclusive ir después de bachillerato a universidades, inclusive públicas, ya implica un gran gasto que la mayoría de estadounidenses no tienen los fondos, no tienen cómo pagar. Entonces el artículo del periódico New York Times sigue y nos dice que este nivel de muerte se ha elevado por primera vez en estos tiempos a 729.5 muertes por 100,000 habitantes. Esta cifra es del año recién terminado, el 2015, y ha ido incrementándose de acuerdo a los números que nos dan acá, y dicen que en el 2014 era de 723
0.2 por cada 100.000 habitantes. Esto hay que tomarlo muy en cuenta porque, por ejemplo, en el caso de América Latina y de muchos otros países se hablan de que hay países que son países más violentos, que son los más violentos del mundo, pero ninguno de estos países tiene un nivel de 729.5 muertes por cada 100.000 habitantes. Es una cosa escandalosa, peor que cualquier guerra, ¿no? Estas cifras vienen del gobierno, de lo que se llama el Centro para las Estadísticas de la Salud, para el control de las estadísticas de la salud. Y aquí hablan ellos que es la primera vez en 25 años que se observa algo de esta naturaleza. Entonces, vamos a cerrar este artículo diciendo pues que de hecho Estados Unidos pasa a ser uno de los países en donde, cuando se analizan los demás países entre comillas industrializados, Estados Unidos pasa a ser uno de los países que está en casi el último lugar, en donde se paga más por la salud y el servicio que se tiene es menos y de menos calidad en los casos de la mayoría del pueblo. El pueblo que no puede pagar además a más de una cierta cuota. Nos dice el artículo también que esto pone a Estados Unidos en un nivel de los más bajos cuando se compara con la mayoría de los países europeos, en donde el índice de mortalidad ha bajado. En Europa sigue bajando comparado con Estados Unidos, que ahora está aumentando. Algo entonces para ponerle atención, ¿no? y analizarlo, porque de acuerdo a estas mismas cifras del gobierno, esto es una tendencia que probablemente seguirá y seguirá en aumento. Por lo consiguiente tendrá repercusiones fuertísimas, no solamente ya en el presente del país, sino que también en el futuro. El periódico, como lo habíamos informado antes, periódico New York Times, el 1 de junio, en la sección A, página 10.